Muy bien, hermanos, pues vamos a tener la lectura de la Santa Palabra del Señor en el libro de los Hechos, en el capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 25 hasta el 40. Y dice así la palabra del Señor: y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra del Señor, se volvieron a Jerusalén y anunciaron el Evangelio en muchos pueblos de los samaritanos. Mas un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ven hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y he aquí un etíope eunuco, gobernador de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Y volvía sentado en su carro y leía al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a este carro. Y corriendo Felipe hacia él oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré, si alguien no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. Y el lugar de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y respondiendo el eunuco a Felipe, dijo: te ruego, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierto lugar donde había agua. Y dijo el eunuco: mira, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y se fue por su camino gozoso. Pero Felipe se halló en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amén. Y el Señor bendiga su santa palabra. Pues esta es la continuación de lo que vimos la semana anterior acerca de Simón el Mago y el apóstol Pedro, ese choque que hubo, ese enfrentamiento, esa también corrección por parte del apóstol a Simón el Mago. Y bueno, pues después de haber solucionado se puede decir, escollo, vemos cómo progresa el Evangelio, ¿no? No se podía haber dejado la cuestión de Simón el Mago abierta, supurando y pues sin solucionar. No es el modelo que nos están dando aquí los apóstoles, sino que vemos, era algo muy grave lo que había pretendido, ¿no?, hacer Simón el Mago, y la corrección del apóstol Pedro entonces está conforme a la gravedad de las palabras que le está diciendo, pues lo está expresando, ¿no? Bien, pues entonces, como digo, después de esto el Evangelio se extiende, ¿no? El versículo 25 se nos dice que se volvieron los apóstoles y anunciaron el Evangelio en muchos pueblos de los samaritanos. Se entiende que en el camino de vuelta los apóstoles, ¿no?, estaban anunciando el Evangelio pues por allí donde pasaban, en los pueblos de los samaritanos. Entonces fue, por así decirlo, una incursión, ¿no?, exitosa en el reino de las tinieblas
y el reino de nuestro Señor Jesucristo avanzó, y bueno, pues vemos que ahora tenemos un nuevo episodio, ¿no?, de este avance. En el versículo 26 ya no es entonces todo un pueblo, ya no son, como dice el versículo 25, muchos pueblos, ¿no?, o colectividades, grandes números, grandes multitudes. Ahora es una persona en concreto, al cual el Señor envía de manera especial a Felipe, de la misma manera que había enviado a Felipe para todo el pueblo en Samaria. Vemos aquí para el Señor el valor de un alma en particular es de, no voy a decir tan grande el precio como el de una multitud, porque una multitud son muchas almas también, pero vemos aquí el Señor en su palabra también está valorando el alma individual, la persona, el individuo, ¿no? Y que no se tiene, por lo tanto, que despreciar ni desechar el avance del Evangelio en una sola alma, ¿no? Y bueno, pues allí donde se predica el Evangelio, estamos convencidos que el Señor va a glorificar el nombre de Jesucristo por medio de la salvación. En Isaías 55 se nos dice que la palabra del Señor, predicada, el anuncio del Evangelio, no va a volver a él vacía. Allí donde se predica el Evangelio va a haber fruto. Alguien podría decir, es que no es mucho fruto, o es que no se ve, ¿no? Bueno, que lo veamos nosotros ahora, o que lo veamos nosotros después, o que lo veamos nosotros en el cielo, eso no lo sabemos y eso no quita que allí donde se predica la palabra de Dios habrá fruto. Aunque solamente sea de un alma, de una persona que verdaderamente conoce al Señor, pues ya ha valido la pena, porque además no sabemos lo que esto va a dar de sí. No sabemos lo que esta alma que ha sido alcanzada por Dios y según sus propósitos, según su predestinación, según sus planes, una vez alcanzada, ella va a dar en el futuro con los suyos y pues o en otros lugares, ¿no?, conforme a la voluntad del Señor. Y es así lo que ocurre, ¿no?, aquí en este pasaje. Aquí entonces decimos que Felipe es enviado a predicar a una sola persona. Y entonces se nos dice aquí primeramente con una, guía, una instrucción o una revelación especial. Se nos dice el versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe. Y si nos damos cuenta, en todo este pasaje hay, bueno, no solamente esto, sino también hay pues más guías especiales por parte de Dios, ¿no? Está el versículo 26, es un ángel del Señor, y después, en el versículo 29, el Espíritu le dice a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y después vemos que después de creer él, después de ser bautizado también, Felipe, se nos dice que Felipe fue arrebatado por el Espíritu del Señor en el versículo 39. Entonces aquí hay una guía especial del Señor para predicar su palabra, ¿no? Cuando el Señor va a hacer su obra, evidentemente, pues lo guía, ¿no?, según su propósito, ¿no? Y hemos de pedir o hemos de esperar también que el Señor lo haga de una manera especial. De una manera especial.
Quiere decir, bueno, sí, las cosas nos van a venir todas en la providencia de Dios, porque todo lo que nos viene es en la providencia de Dios. Pero vemos que aquí el Señor además está actuando de una manera especial. Y es algo que tenemos que buscar y pedir del Señor, porque no voy a decir que no es suficiente la providencia de Dios. La providencia de Dios es el gobierno de Dios sobre todas las cosas, pero la providencia de Dios de por sí, ¿no? La providencia de Dios de por sí se tiene que leer, se tiene que interpretar, ¿no? Correctamente. Que haya la oportunidad para hacer una cosa no significa que sea la voluntad de Dios, que así sea. Entonces hemos de buscar la voluntad de Dios en oración. ¿Cómo vamos entonces a tener esa guía especial de parte de Dios? Que no solamente entonces una oportunidad que se nos presenta. No estamos diciendo, por lo tanto, que nosotros lo vamos a recibir, como aquí se dice, por medio de visiones de ángeles, o sea, que un ángel se nos dirige a nosotros audiblemente, ¿no? O el Señor mismo, ¿no? Oímos la voz audible de Dios que nos lo dice. O pues que es el Espíritu Santo quien nos habla, ¿no? Ya comentaremos esto también un poquito más adelante. Porque, bueno, no creemos que el Señor se revela de la misma manera que antes, cuando pues el canon de la revelación estaba todavía por concluir. El Señor, efectivamente, en Hebreos se nos dice que ha hablado muchas veces, de muchas maneras, a los padres por los profetas, y el canon de la palabra estaba todavía por concluir, pero dice en los últimos días, en estos últimos tiempos, nos ha hablado por medio del Hijo, ¿no? Y los apóstoles ponen por escrito esta revelación del Hijo. Es la salvación tan grande a la que hemos de hacer atención y que, dice Hebreos 2, hemos de no caer, y son esas advertencias tan grandes en la carta a los Hebreos. Por lo tanto, no estamos diciendo que tenemos que buscar esto, ¿no? ¿Cómo se nos puede dar entonces una guía especial de parte de Dios hoy en día? No podría yo ahora tampoco ni dogmatizar en este sentido, ¿verdad? Ni establecer pues de manera rotunda, ha de ser así. Pero bueno, yo creo que está bien claro, como también vemos aquí en este capítulo, que el Señor actúa siempre, ahora, sí, por su Espíritu Santo, pero su Espíritu Santo va por la palabra. Y el Señor, pues, utiliza su palabra para abrir puertas. Utiliza su palabra, aplicándola de manera especial, textos particulares de la Escritura, por su Espíritu Santo, y entonces nos está mostrando por su palabra: esta es mi voluntad, haced esto. Siempre que ocurre algo, o siempre que se pretende algo, o siempre que se quiere algo, ¿no? Hacer algo, hemos de buscar y de preguntarnos: ¿hay alguna palabra del Señor para esto? ¿Hay algún texto en especial que esté en nuestro corazón? ¿Hay algún texto que creemos que se puede aplicar a esta situación? Es la manera de que vamos a recibir entonces la guía del Señor. Y también, por otra parte, es algo que la guía del Señor se ve también como el movimiento andando, predicando. Vemos entonces cómo las cosas avanzan, ¿no? Es como tirar del hilo, ¿no? Tirar del hilo. Es como lanzas aquí la caña de pescar, ¿no? Estás pescando y estás tirando del hilo, ¿no? Y entonces, pues, obtienes. El Señor es el quien dirige a dónde ha de caer el hilo, el pescado que ha de venir. Y entonces simplemente tienes que
tirar y tirar y tirar. ¿Qué puede ser ese tirar? Bueno, pues será tal vez ver los resultados, ver también las personas, ver también las relaciones, ver también las amistades, ver si esa palabra que se ha dado se está bifurcando, ¿no? En fin, tener un ojo abierto al camino de la palabra, cómo la palabra se hace camino, ¿no? En la vida de las personas. Siempre teniendo en cuenta esto, que no es algo que, creo, nos es dado a nosotros ver al 100% o al 100% seguro, como decía al principio, cuál es el fruto que el Señor nos da su palabra. Esto es también, en buena medida, la prerrogativa del Señor. Y bueno, pues hemos de actuar hasta un punto y dejar en todo caso las cosas en las manos del Señor, ¿verdad? Pero bueno, nos podemos quedar entonces con la idea esta, ¿no? De predicar, de anunciar, ¿no? De echar el pan sobre las aguas, ¿no? Y no detenernos, ¿no? Y bueno, pues con el tiempo, pues lo recibiremos, ¿no? O pues estar predicando a tiempo y a destiempo. Estar pues anunciando la palabra a la gente y bueno, pues tener esto en nuestro corazón, ¿no? Por si alguna vez algún trato, alguna relación que tenemos con la gente pueda ser el deseo, la voluntad del Señor que le prediquemos el Evangelio. Porque Felipe, como decía, tenía esta guía especial del Espíritu. Nosotros no la vamos a tener. Pero bueno, hemos de estar entonces en esta sintonía y en esta comunión y ver si este encuentro, esta relación, esta charla con la gente, con mis amigos, con la dependienta del supermercado, con el recepcionista de tal o cual lugar, es una oportunidad que el Señor me está dando. ¿Y cómo lo voy a ver? Pues tentando. ¿Cómo voy a saber si es verdad? Pues mostrando o ir directamente, ¿no? En fin, el Señor pues nos ha de hacer sensibles. Para esto es como todas las cosas, es verdad, en la vida. Uno adquiere práctica, ¿no? Es como también predicar, es como cualquier cosa, ¿no? Tanto espiritual como natural, ¿no? Es algo que es un don que se desarrolla también con el uso, ¿no? Bueno, pues entonces muchas veces vamos a aprender también de muchas pifias, ¿no? Comillas, ¿no? De muchas meteduras de pata, de mucha imprudencia, ¿no? De muchas cosas que después te las dices, ¿ves? Esto no lo tenía que haber dicho. Se aprende muchas veces más de los errores, de aquello que se dijo mal ya de tiempo y después recapacitas, y eso ya te sirve para la próxima vez corregirlo. Entonces vemos que es algo, como decía, en nuestra situación, pues más bien se confirma el movimiento por la práctica, por el andar, ¿no? Por el predicar la palabra. Bien, pues entonces fue el Espíritu que le dijo: descienda de Jerusalén a Gaza, ¿no? Bueno, tenemos aquí Gaza en la Biblia, en el Nuevo Testamento, de la misma manera que España también lo está, al final de la carta a los romanos, de Gaza, que está tan de actualidad en nuestros días, ¿verdad? Por lo que está ocurriendo, ¿no? Allí, las terribles cosas que están ocurriendo allí en aquel lugar. Pero bueno, es algo que está fuera de tema en lo que estamos considerando aquí. Bien, pues entonces el versículo 27, él obedeció, se levantó, fue. Y entonces dice: he aquí un etíope, eunuco, gobernador de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros
y había venido a Jerusalén para adorar. Entonces vemos, él regresaba, él había ido a Jerusalén, él se nos dice que era de Etiopía. Esta Etiopía es, creo que se llama el reino de los Nubia o algo así. Bueno, en todo caso, es el Cus del Antiguo Testamento. El Cus del Antiguo Testamento se nos habla de la reina, que es un personaje también histórico, Candace, y se nos dice que era eunuco gobernador, y después también estaba sobre todos sus tesoros. Entonces, bueno, eunuco sabemos lo que significa la palabra, pero también hay que decir que se puede prestar esto a error o confusión, ¿no? Porque eunuco, por una parte, eran los servidores que estaban en el harén, por ejemplo, del rey, que estaban por entonces pues castrados, ¿no? Y, pues eso, que eran entonces eunucos en este sentido, ¿no? Pero la palabra eunuco en el Antiguo Testamento también muchas veces significa simplemente oficial. Oficial, y así se traduce muchas veces en el Antiguo Testamento. Porque por el contexto está hablando de un oficial, ¿no? De un miembro del gobierno, y no forzosamente pues la persona castrada que estaba sobre el harén de las mujeres, ¿no? Y por lo que aquí dice, parece que ese sería el caso, que él era, dice, él estaba sobre todos sus tesoros. Podríamos entonces ahora trasladarlo, ¿no? A nosotros podría ser, decir, sería el ministro de Economía, ¿no? O el gobernador del Banco de Etiopía, ¿no? Como mínimo. Entonces era una persona de alto nivel. Alto nivel. Y a ese lo envió también el Espíritu. A hablar a una persona. Entonces, el alma de esta persona no es más preciosa que el alma individual de un campesino, ¿verdad? Las dos almas individuales son igualmente preciosas, pero a nivel humano puede tener más repercusión, más influencia el que se convierta entonces alguien de arriba en la escala social que alguien de la base. Porque este caballero tenía entonces, bueno, caballero, al final hermano, ¿no? Acceso, relación directo con la reina, y tenía una responsabilidad también clave, fundamental, sobre el bienestar material también del país. Y se nos dice también que él había venido a Jerusalén para adorar. Y esto significa, por lo tanto, que él era creyente, ¿verdad? Era creyente en el Dios de la Biblia, en el Dios de Israel. Él era una persona devota, como en el capítulo 10 se nos habla también, capítulo 10 y 11, de Cornelio, que era también un centurión romano, que también se nos dice que él era devoto, piadoso y temeroso de Dios. Entonces vemos la expresión temeroso de Dios, porque estamos ahora viendo, hemos empezado a ver acerca del temor de Dios. Veremos, ¿no?, que el temor de Dios en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento, Hebreos 12 al final, pues muchas veces es sinónimo de temer a Dios, de adorar a Dios, de dar culto a Dios. Y es en el sentido aquí que vemos aquí. Él había venido a adorar. En el capítulo 10 se nos dice de Cornelio que él era temeroso de Dios. Y es un término casi técnico, ¿no? Es como un prosélito. Es alguien que todavía no se había circuncidado, pero que él también pues iba a adorar en las festividades, en las fiestas señaladas, etc. Y vemos que él tenía un interés, no era solamente algo formal, tenía un interés en realmente conocer más de Dios por medio de su palabra. El Espíritu le dijo a Felipe, versículo 29, entonces dicho entre paréntesis, vemos la personalidad del Espíritu, ¿no? El Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad. Y está bien a propósito la palabra persona. En el tiempo de los padres, ¿no?, de los padres de la Iglesia, hubo cierto debate en si es subsistencia, en el ser de Dios,
o persona. Las dos son correctas, pero la palabra persona, ¿no?, está muy a propósito porque nos habla de la personalidad, ¿no?, que no es algo sin una naturaleza personal, porque aquí está hablando. Entonces está poniéndose aquí de manifiesto su personalidad. No es como dicen los famosos testigos de Jehová, falsamente llamados, que el Espíritu Santo sea la fuerza activa de Dios, ¿no?, pero que no sea Dios. Sí, Él es Dios, y no solamente es Dios, sino que es la tercera persona de la Trinidad. Una persona como persona distinta al Padre y al Hijo, persona. Y aquí está expresándose en palabras de la misma manera que Él, el Espíritu Santo, inspiró las palabras de los apóstoles y de los profetas que están recogidas en la Biblia. Acércate, júntate a ese carro. Y entonces vemos, Felipe, la diligencia, se lo dice, corriendo él, corriendo hacia él, oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿entiendes lo que es? ¿Lo que lees? Y esto es muy importante hoy en día, porque bueno, pues hoy en día ya la palabra no está prohibida por la iglesia romanista, los papistas. La palabra está al acceso de todo el mundo, en internet. Hay muchísimas ediciones de la Biblia, ¿verdad? Pero otra cosa es verdaderamente que la gente entienda lo que lea, entienda verdaderamente el mensaje de la palabra. Y esto es entonces nuestra responsabilidad, la responsabilidad, por supuesto, de los ministros, los pastores, de dar a entender, de hacer comprender la palabra de Dios, la Escritura, ¿no? Lo que lees, la Escritura. Es su principal responsabilidad, no otra, no cosas tan espirituales y tan elevadas que están separadas de la palabra. No, a la palabra, ¿entiendes lo que es? En los pasajes en particular, también, por supuesto, en las doctrinas. Las doctrinas es algo que atraviesa toda la Biblia, como también vamos a ver aquí, el Evangelio. Bien, pues entonces es nuestro cometido sobre todo es que la gente entienda la Escritura. También cuando nosotros damos testimonio. ¿De qué manera? ¿De qué mejor manera evangelizar? ¿De qué mejor manera dar testimonio a la gente? Aportando alguna palabra de la Escritura, algún versículo, ¿no? Alguna palabra, aunque sea por corta que sea, ¿no? Jesucristo es el Señor, ¿no? Si crees esto, de todo corazón serás salvo, dice Romanos 10. Una Escritura. Y explicarle para que lo entienda. Es realmente el mejor servicio y la mejor evangelización que podemos hacer. Y la respuesta del eunuco, pues se pone también aquí el dedo en la llaga y dice: ¿cómo podré si alguien no me enseñare? Y él mismo está entonces expresando lo que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 10, ¿no? Podemos leer el siguiente libro del Nuevo Testamento, Romanos capítulo 10, acerca de la necesidad, vemos, no es algo ciudad, es necesario este ministerio de enseñanza y de predicación. Romanos 10:13, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Y cómo invocarán en aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿No? Entonces hay una serie de pasos que son necesarios, ¿verdad?, para que la gente crea, para que la gente sea salva. Y a eso dice también, de manera muy parecida, vemos aquí el eunuco: ¿cómo podré entender si alguien no me enseñare? Es necesario, por lo tanto, también que la gente reciba la enseñanza. No es solamente, no, mira, toma, ahí tiene la Biblia, empieza a leerla, sí, bueno, mejor eso que nada, ¿verdad?
mejor que tenga la gente una relación. El Señor le puede hablar, por supuesto, pero es necesario que la gente reciba el ministerio de la palabra. Y hemos también de apuntarle a eso a la gente, de invitarle a la iglesia, a invitarle a escuchar las predicaciones o los estudios, ¿no? Es decir, que es necesario realmente esta mediación, se puede decir, humana. El Señor lo podría haber hecho sin la mediación de ministerios. Lo podría haber hecho soberanamente e inmediatamente por el Espíritu Santo, iluminando inmediatamente y dando el entendimiento de manera sobrenatural a todo aquel que escuche que no escuche, sino que lea a él, ¿verdad? La palabra. O podía haber utilizado otros medios sobrenaturales como, hablando aquí del ángel, o de la voz del Espíritu Santo. Lo podría haber hecho y nadie lo pone en duda, pero el Señor ha querido que sean una serie de hombres a los cuales Él llama para que sean colaboradores de Dios, nos dice el apóstol en 1 Corintios 3. ¿No? Y esa es entonces nuestra responsabilidad. ¿Qué era? ¿Pablo plantó y Apolo regó o al revés? A ver, ¿quién lo sabe? Da igual, creo que es así, ¿no? Pero la cuestión es que uno hace una tarea, otro sobreedifica encima, pero quien da el fruto, quien da el resultado es Dios. Por eso somos colaboradores de Dios. Y bueno, pues entonces se llegó a la escritura que leía en Isaías. Y bueno, creo que lo podemos dejar este apartado ya para la próxima vez, porque tendríamos que ver esto y también la cuestión del bautismo, del recién convertido, del recién creyente. Y creo que también hay una serie de cosas que mejor también verlas así en plan un poco más pormenorizadamente. Entonces, bueno, porque el Señor entonces nos ayude de esta manera, que esto puedan ser instrucciones, puedan ser guías, puedan ser ánimos de parte del Señor para también nuestra evangelización. Y como decía, la palabra del Señor no vuelve jamás a Él vacía, sino que cumple todo para lo cual Él la envía. Y ese es nuestro privilegio, el ser también colaboradores de Dios, difundiendo esta palabra, enseñando esta palabra, haciendo comprender esta palabra para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, para la salvación de los pecadores que no lo conocen. Amén, porque el Señor bendiga su santa palabra.